Bien, hermanos, continuamos en la serie de la veracidad de los negocios, o más bien la serie que tiene que ver con la doctrina bíblica del trabajo, y más bien nos encontramos en una virtud que tiene que ver con nosotros, que tenemos que imitar de Dios. Dios es verdad y nosotros debemos ser veraces como Dios es verdad. Entonces, hemos estado manifestando esas virtudes que deben ser manifestadas, cultivadas en el ámbito de nuestra vocación o de nuestros trabajos, de los negocios, de un asunto, hermanos, y un ámbito en el cual nosotros también somos llamados a adorar a Dios con toda libertad. Así que continuamos en esta serie y particularmente nos encontramos tratando entonces la veracidad de los negocios. Y hemos visto, hermanos, en primer lugar, ¿por qué es importante la verdad? Donde para responder a esta pregunta dimos 4 razones básicas, aunque pudimos dar más, pero estas contienen las otras. En primer lugar, decía que la verdad es importante porque Dios es verdad y consecuentemente solo puede ser glorificado y su reino promovido a través de la verdad. En segundo lugar, decíamos que la verdad es importante. En segundo lugar, porque la verdad dice, porque Satanás es el padre de mentira y por medio de ella promueve su reino de muerte y dolor. En tercer lugar, decíamos que la verdad es importante porque la verdad es el sello de la piedad. Y en cuarto lugar, la verdad es importante porque la mentira es una marca de impiedad. O sea, estoy mencionando, hermano, lo que ya explicamos. Usted ya me está entendiendo, o sea, me entiende lo que estoy transmitiéndolo al mencionar estas razones por las cuales son importantes o importante la verdad en los negocios. Pero luego de responder a esta pregunta, pasamos a la siguiente. ¿Qué es la verdad? Bueno, si es importante la verdad y dimos las razones, ¿qué es la verdad? Y a lo que respondimos que la verdad es expresar exactamente lo que una cosa es tal como nosotros la percibimos. La verdad es expresar exactamente lo que una cosa es tal como nosotros la percibimos o la conocemos. Eso es la verdad. De ahí que la mentira es el intento deliberado de comunicar una imagen distorsionada o de la verdad o de la realidad, donde no existe, hermano, una correspondencia exacta de lo que se expresa y del conocimiento o comprensión que tenemos de las cosas. Allí hay una mentira. Pero me veo en este punto, hermanos, la necesidad de aclarar algo que en nuestra enseñanza anterior no quedó claramente establecido, y eso es lo que deseo aclarar aquí. Y es que en nuestro común hablar, hermanos, hay un uso lícito del lenguaje metafórico o hiperbólico que no es pecaminoso siempre y cuando no tenga la intención de tergiversar la verdad. Eso es lo que nos faltó por aclarar en este punto en el cual vemos que es la verdad. Entonces, lo que deseo aclarar es que en nuestro común hablar hay un uso lícito del lenguaje metafórico o hiperbólico que no es pecaminoso siempre y cuando no tenga la intención de tergiversar la verdad. Así que el lenguaje metafórico o hiperbólico es lícito usarlo. Por ejemplo, cuando usted cuenta una historia ficticia, eso no es una mentira, eso es un cuento, ¿cierto? Pero usted está transmitiendo algo, no con la intención de distorsionar la verdad o la realidad. Eso es simplemente una historia ficticia. O cuando usted está dando expresiones o usa expresiones exageradas sin la intención de cambiar la verdad de los hechos, eso no es más que un uso legítimo de la hipérbole. De hecho, en la Biblia nosotros encontramos usos lícitos de hipérboles. Por ejemplo, en Juan 21:25 dice el apóstol Juan, dice, y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo o que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Pero esto es obviamente una hipérbole. Vemos también como el salmista en el Salmo 6:6 dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Y hermanos, y obviamente eso es una exageración. Nadie va a inundar la cama con lágrimas. Pero esto claramente, hermanos, es una hipérbole, pero de ninguna manera con la intención de distorsionar la verdad, sino con la idea de transmitir una idea fiel
y es que él estaba muy triste. O sea, lo cual dice que fueron tantas mil lágrimas que inundé mi lecho, está transmitiendo que era tanta la tristeza que lo embargaba, que él lo expresaba de esa manera, de una manera hiperbólica. Y vemos también, hermanos, que en Mateo 7:5 dice el Señor Jesucristo, ustedes recuerdan ese texto, dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo que está de tu hermano. Ahora, desde luego, hermanos, esto es una exageración porque nadie puede tener una viga dentro del ojo. Ustedes se imaginan, no cabría la viga en el ojo. De manera que hay un uso que es lícito en nuestro común hablar de la metáfora y de la hipérbole sin que haya mentira, sin la intención de distorsionar la verdad, la realidad de las cosas. No obstante, hermanos, cuando esas exageraciones son utilizadas con la intención de distorsionar los hechos, en tal caso se está incurriendo en el pecado de la mentira. Es decir, cuando yo utilizo cualquier exageración con el propósito de distorsionar los hechos o la realidad, en tal caso estamos incurriendo en el pecado de la mentira. ¿Por qué? Porque precisamente estoy distorsionando lo que realmente es. Si lo que queremos es distorsionar los hechos para alcanzar un fin, por ejemplo, aquellas personas que desean alcanzar algo a través del uso de las palabras siempre o la palabra nunca. Esa clase de personas dicen así, siempre me tienes la misma excusa para no hacer lo que yo quiero. Noten lo que ella hace énfasis es, siempre me tienes la misma excusa. Obviamente eso es una hipérbole, porque no creo que siempre le va a decir tener la misma excusa. O tú nunca me complaces, nunca. O nunca tomas en cuenta mi opinión. Pero estas palabras, hermanos, son palabras demasiado extensas, y no solamente extensas, sino absolutas. Entonces la intención con eso, ¿sabe cuál es? De dar lástima. Y de hecho la autoconmiseración es ¿qué? ¿Es pecado? Sí. Cuando Pedro llevó a Jesús a tener autoconmiseración por él, le dijo, vete de mí, Satanás. Así que estas personas que distorsionan están pecando porque están mostrando algo que no es. Una hipérbole con el fin de llevar al pecado o la intención de crear un sentimiento de conmiseración con la meta de obtener la respuesta que se quiere. Es decir, dame lo que quiero, pobrecito de mí. Entonces él mueve la autocompasión, la autoconmiseración como una forma de llamar la atención para que esta persona responda al fin que ella quiere. Pero obviamente ella se vale de ¿qué? De una exageración con esa intención. Y eso sí son exageraciones, sí son exageraciones mentirosas. Es como la esposa, hermanos, que va al armario, y esto es muy común entre las mujeres, y le dice a su esposo, no tengo nada que ponerme. Realmente eso, ¿qué es lo que quiere decir? En lugar de decirle, la ropa que yo tengo está muy gastada y me gustaría ponerme algo distinto, algo nuevo. Sería más honesto decir, ¿crees que el presupuesto que tenemos tiene la posibilidad de sacar cierta cantidad para comprar ciertos vestidos? Obviamente, no es que ella la intención es quizá un problema de falta de contentamiento. Ahora, puede ser que en la realidad los vestidos estén gastados y realmente ella ya lleva mucho tiempo con la misma ropa y ya desea, pero algo sensato que ella pregunta es, amor, ¿usted tendría presupuesto para poder renovar un poquito mi armario? Que no está mal. Entonces, y por supuesto recomendamos al esposo que considere seriamente si hay la posibilidad y considere realmente si esos vestidos están demasiado gastados ya para que ella pueda cambiar su armario. Pero nunca, hermanos, una mujer o cualquiera de nosotros debe exagerar con el fin de alcanzar un fin de hecho pecaminoso. Nunca exageremos la verdad para obtener lo que deseamos. Es decir, el pecado está en distorsionar para alcanzar algo que deseamos. Porque ¿acaso podrá un cristiano, hermanos, disfrutar de un vestido nuevo con una conciencia, hermanos, cargada de pecado? Dígame, hermana, usted, que usted llega a tener esa intención, ¿usted puede disfrutar de ese vestido con limpia conciencia? Es como también las exageraciones, hermanos, que hacemos con el tiempo para nuestro favor. Por ejemplo, si usted está un poco tarde,
usted quiere saber a su cónyuge, hacerle saber a su cónyuge que no le presione mucho, ¿cierto? Muchas veces los esposos dicen, ya es tarde, pero resulta que para que esta persona se mueva, entonces le decimos, exageramos y decimos que, por ejemplo, faltan, digamos, 15 para las 9, nosotros decimos, no, ya son las 9. Entonces, con el fin, entonces, ¿estamos distorsionando la realidad? Sí. Y en ese caso, la intención, de hecho, es mala porque estamos distorsionando esa realidad. Pero si son las 8:45 y usted le dice, pero si son como las 8:30, es decir, en el caso contrario, lo que quiere entonces es presionar, entonces usted va a decir, bueno, son como las 9, eso es un uso mentiroso de la verdad, porque de una u otra manera estamos distorsionando. El que quiere que se afane va a decir que ya está muy tarde. Y el que está realmente demorado está diciendo, pero no, todavía no son las 8, las 9, apenas son las 8. Entonces usted está usando el tiempo para presionar para su propia conveniencia y eso son exageraciones. ¿Es pecado, hermanos, eso? Desde luego que sí. O a veces vemos como personas mienten en el precio de las cosas para su conveniencia. Mire, hermanos, ustedes, yo sé que están envueltos en el mundo de los negocios, en el mundo de los comercios. Ustedes compran y ustedes venden y tienen que cuidarse de muchas cosas. Recuerden, hermanos, que somos llamados a vivir piadosamente tanto en la iglesia como en el hogar, pero también en el mundo. Hermanos, si algo le costó 155,000 pesos, esa persona dice que le costó como 200,000 pesos, ¿se acuerdan? Una persona dice, uy, no, eso me costó como 200,000, pero en realidad le costó 155,000, pero a su cónyuge le dice, pero ni siquiera me costó 200,000. O sea, ella siempre quiere dar una impresión mentirosa. Por ejemplo, si alguien le pregunta para dársela de que, uy, él es muy avispado para hacer negocios y me costó no 200,000, sino 155,000. Y a la esposa muchas veces le dice otra cosa. Pero eso es una forma también de exagerar con la intención de sacar beneficio. Eso es una forma también de exagerar con la intención de obtener eso. Pero nosotros debemos tener cuidado con esto porque nosotros como cristianos tenemos un compromiso con la verdad. Y debemos ser veraces cuando lo decimos y hablar verdad y expresar exactamente lo que estamos pensando. Hermano, si a usted le costó algo caro y usted entiende que lo tumbaron, hermano, porque el precio de ese costo no es así, acéptelo, hermano. No rebaje el precio. Si lo tumbaron, diga, hermano, como que me dieron en la cabeza porque me cobraron más de la cuenta. Si me costó caro, me tumbaron, pero nunca, no comience a hablar más de la cuenta tratando de justificar su acción, porque terminará mintiendo. En las muchas palabras no falta pecado, es decir, terminará por tergiversar la verdad. Y nosotros, hermanos, para dárnoslas de que no somos tan ingenuos muchas veces, tratamos de disfrazar eso ¿con qué? Con mentiras y hablar, no, es que pasó esto, es que no, yo no. Bueno, entonces no trates de defender, diga la verdad, hermano, me tumbaron. En nuestra enseñanza anterior, hermanos, luego de haber respondido a la pregunta, ¿qué es la verdad? Pasamos a responder otra pregunta, entonces, ¿cómo se aplica la verdad en los negocios? Y en aquella ocasión solo alcanzamos a considerar una de esas aplicaciones específicas, y es que esta virtud nos obliga a cumplir con todos los contratos y promesas legítimas que hayamos hecho en un negocio. Eso es lo que dijimos, ¿no? La virtud, ¿cuál virtud? La verdad nos obliga a cumplir con todos nuestros contratos, con todas nuestras promesas legítimas que hayamos hecho en los negocios. Decíamos que teníamos que ser prudentes y no comprometernos con ligereza. Deberíamos hacer un cálculo antes de comprometernos. Pero una vez nos hemos comprometido, debemos cumplir la veracidad de nuestras palabras, cumpliendo fielmente el acuerdo pactado, así esto vaya en pérdida nuestra, en pérdida propia. Y en ese sentido, hermanos, decíamos que debemos olvidar que nosotros, hermanos, somos, o más bien, nunca debemos olvidar que nosotros somos discípulos de Cristo, somos hijos de Dios, de aquel que la Escritura llama el testigo fiel y verdadero, y por lo tanto deberíamos imitar en esto a nuestro Señor usando las palabras para expresar aquello que nosotros sabemos de antemano que podemos cumplir. Hermanos, nunca prometas algo que sabes que no puedes cumplir.
Si decíamos mañana es porque ha sido cuidadosamente considerado las posibilidades que tenemos de cumplir eso mañana. Si decimos dentro de 8 días haremos esto, más vale que nosotros cumplamos, que podamos evaluar si podamos entregar ese trabajo, cumplir con nuestra palabra en esos 8 días. Así que vamos a mirar en segundo lugar otra aplicación de este punto. Y en segundo, la verdad también nos prohíbe, que ocultemos deliberadamente alguna cosa, en algún momento, desventaja al comprar o al vender. La verdad también nos prohíbe que ocultemos deliberadamente alguna cosa al momento de desventaja al comprar o al vender. No nos extenderemos mucho aquí, hermanos, porque ese tema yo lo tratamos en el tema de la justicia en los negocios. Y allí decíamos que la justicia requiere que a la hora de vender un artículo seamos totalmente honestos y sinceros en el asunto. Si la mercancía que usted está vendiendo tiene algún desperfecto, eso no debe cubrirse, hermanos. Que el comprador piense que está comprando, hermanos, ese objeto en cierta condición y cuando en realidad está comprando un objeto que tiene una distinta condición. Es decir, hermanos, no vamos a maquillar nada. La sensatez y la razón nos dicen que esto no es verdad cuando ocultamos. Si sabes que el artículo posee algún defecto que a los ojos del comprador disminuirá el valor, tú debes dar a conocer a ese cliente que eso tiene un imperfecto. Ahora, así que si a pesar de todo compra el artículo en cuestión, tu conciencia y tu testimonio habrán quedado en buen estado porque usted le advirtió al cliente que eso tenía un desperfecto. Pero hermanos, en esto tenemos que ser francos y abiertos. Debemos ser sinceros en transmitirle al comprador que ese objeto que nosotros somos conscientes, debemos decirle que tiene un desperfecto porque puede ser que no lo lleve así. Así como en el libro de Proverbios, hermanos, se condena al comprador que dice en Proverbios 21, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. ¿Cierto? Del mismo modo, y por la aplicación de la escritura, condena al vendedor que dice, bueno es, sabiendo en su corazón que el producto no está en buen estado. Las dos cosas son pecaminosas, porque el que lo compra, el que lo vende, el que lo compra dice, no, pero es que eso está malo. Y entonces, pero lo compró a un precio bajo y realmente lo que hizo fue con la intención de que el vendedor le rebajara el precio. Y lo otro que dice, bueno, es muchas veces los que venden, pero realmente el objeto o el artículo no está en buenas condiciones. Él está tergiversando la realidad. Así que las dos cosas son pecaminosas delante de Dios y debemos ser veraces a la hora de vender y decir claramente al comprador lo que se le está vendiendo. No solo la justicia lo exige, sino también la verdad. En tercer lugar, hermanos, tercera aplicación. En tercer lugar, la verdad nos obliga a echar a un lado toda sobreevaluación del producto con miras a vender. En tercer lugar, la verdad nos obliga a echar a un lado toda la sobreevaluación del producto con miras a vender. Hermanos, eso es lo contrario a lo que nos enseñan en muchos cursos de ventas, ¿cierto? Si usted parece que los cursos de ventas van en contra de lo ético y de lo moral, porque nos enseñan a sobrevalorar un producto cuando el producto no vale todo esto. Pero sobrevaluar la mercancía no es hablar con verdad, hermanos. Sobrevaluar es poner un valor más alto del que realmente tiene. Entonces, en el punto pasado hablamos de esconder los defectos de manera deliberada, pero aquí estamos hablando de exagerar las cualidades del producto que estamos tratando de vender. Hermanos, sabiendo que el producto no es muy recomendable, pero hacemos creer que sí. O tal vez estemos exagerando las cualidades, pero de una u otra manera faltando a la verdad cuando lo hacemos. Muchas veces, muchas personas tienen un producto que, es un producto un artículo igual al otro, pero sabe que el otro es de mejor calidad y el otro no, pero el de menor calidad
él lo quiere hacer pasar como si fuera de la mejor calidad que el otro. No, eso es de la misma marca y vale lo mismo porque tiene lo mismo, pero realmente no cumple con la misma estándar de calidad que el otro y nosotros queremos ponerle el mismo precio que el de la misma, que el de mejor calidad. Eso se llama sobrevalorar el producto y eso es una mentira. Por ejemplo, cuando vendemos un artículo de una marca pero no es original. Por ejemplo, el artículo lleva una marca, pero sabemos, hermanos, que ese producto no es original y lo estamos vendiendo al producto de un artículo original. En muchas cosas, o que el producto es importado sabiendo que el producto es nacional. Muchas personas dicen, no, es que esto lo traje del extranjero, cuando realmente ese producto es nacional. Eso pasa mucho en nuestro país, en nuestra ciudad, cuando vamos a comprar, ¿cierto? Esto es importado. Pero, o que el producto es nuevo, pero cuando no lo es. Muchas veces el producto no es nuevo. Yo recuerdo cuando hace años yo trabajé en una farmacia y uno se ve muy tentado a querer poner el mismo precio de droga genérica a medicamento de fórmula original, cuando no es así. Lo genérico tiene un valor que es mucho más bajo que un producto o un medicamento que es de fórmula original. Obviamente, ¿usted qué compraría? ¿Cuál sería más costoso? La fórmula original, porque ahí hay una calidad que exige y no es lo mismo, no podemos venderla. Eso sería sobrevalorar ese producto genérico. Hermanos, cuando hablamos de genérico, es una cosa parecida a la que es original, pero no es original, por lo tanto, no puede costar el mismo valor que un producto original. Y estos son ejemplos donde se miente abiertamente con la verdad. Pero es difícil que un creyente mienta en esta forma tan descarada, hermano. Yo sé la verdad. En este punto, nosotros debemos tener mucho cuidado porque un creyente, hermano, no está viendo un impío que de una manera abierta mienta de esta forma desvergonzada, pero un creyente no lo puede hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un sentido de la conciencia. Sin embargo, en ocasiones se hace un uso sutil de la verdad disfrazándola un poco o diciendo una parte de la verdad con miras de vender el producto distorsionando, la verdad de ello. Por ejemplo, deseamos vender una mercancía y en los últimos 5 meses han venido compradores interesados en el producto, pero no lo han comprado aún. Por ejemplo, no han venido más de 5 personas. Y las personas han venido 2 o 3 preguntando por el producto. Entonces, nosotros para impresionar al próximo cliente, como no se la han llevado, entonces queremos que se la lleven, vamos a distorsionar un poquito la verdad. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, el próximo cliente ellos le van a decir, bueno, no son 2 ni 3 las personas interesadas en el producto. Mire que nos han venido a preguntar, no solo 2 ni 3. Y eso no es del todo mentiras, porque sí le han preguntado 12, 3 y hasta 4, y hasta más de 12 y 3, pero esos 3 son 4. Pero no es de todo mentira, porque en realidad han sido esos 12, 3 personas interesadas en el producto durante los últimos 5 meses, ¿verdad? Pero es un uso mentiroso de la verdad, porque lo que se intenta transmitir es que mucha gente está muy interesada en el producto, que si el cliente no se lo lleva en ese momento, lo más probable es que se va a agotar. ¿Sí ven la intención? Él quiere exagerar la verdad para que la persona compre el producto. Y muchos han preguntado, pero nadie lo ha comprado. Pero la intención de él es impresionar para que esta persona sí lo lleve. Eso es mentira, y pese a que sí es verdad que han sido 2 o 3 los que han preguntado, la intención que está detrás es mentirosa. Estamos sobreenfatizando las cualidades de la mercancía que intentamos vender, proclamamos sus cualidades más allá de lo que la verdad permite. Y hermanos, y fácilmente un cristiano sí puede caer en eso. No estoy diciendo mentiras, es verdad, 5 meses, 2 o 3 o más de 3 clientes, sí son 4. Sí es verdad que fueron 4. Pero hermano, aunque no estás mintiendo directamente, tu intención sí es mentir. Tu intención es mentir. Y la intención ya es pecado. En cuarto lugar, la verdad nos obliga a tener cuidado de multiplicar nuestras palabras en nuestras negociaciones.
En cuarto lugar, la verdad nos obliga a tener cuidado en multiplicar nuestras palabras en nuestras negociaciones. Hermanos, sobre todo en el contexto que estamos viendo nosotros. Nosotros somos expertos en pedir rebaja. Y nosotros hablamos hasta que nos descuenten del producto, ¿cierto? Pero hermanos, cuidado. Lo que quiero es señalar en este punto, cuidado hermanos, que usted puede estar distorsionando la realidad para sacar a el producto a un precio más bajo de lo que vale. Cuidado hermanos. Y así los que venden también pueden verse tentados a que el producto no vale eso, ¿cierto? Pero él dice, pongámosle 50,000, o bueno, no exageremos, 30,000 pesos más. Siguen a vender, llega a preguntar algo y sabemos que viene la pedir rebaja, entonces le decimos, bueno, el producto vale 180,000, pero se lo damos en 150. Realmente no le están haciendo ninguna rebaja, pero el cliente se va convencido que le han rebajado, pero realmente el no tenía ese precio, no era el precio real, simplemente lo subieron y simplemente lo dejaron en el precio que era. Entonces, hermanos, para comprar y vender hay que hablar mucho. Yo sé, hermanos, si es verdad que son necesarias las palabras, pero aquí nos estamos refiriendo a multiplicar las palabras más allá de lo que se requiere y más allá de lo prudente. Hermanos, la Biblia condena tajantemente esto y le pone un nombre diferente. A menudo nosotros le ponemos otro. Nosotros llamamos a la persona que habla mucho extrovertida, ¿cierto? Esa persona sí es extrovertida, ¿sabe? Pero la Biblia la llama necias. Necias. Eclesiastés 5:3 dice el Señor, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras, la voz de ¿quién? Del necio. Hermanos, una persona que no es sabia es una persona que habla más de la cuenta. Niños, por favor, si ustedes quieren ser sabios, deben controlar su forma de hablar. Cuando alguien está hablando mucho, es un necio, dice la palabra de Dios. El mucho que habla es un necio. En Proverbios 29:20 dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay para quién. Hay del necio que de él. Así que una persona, hermanos, que es muy ligera en las palabras, una persona que no piensa antes de hablar es necia, una persona que expresa todo lo que le pasa por su cabeza, hermanos, es una persona necia. Hermanos, nosotros no debemos contarle a todo el mundo lo que nos está pasando todas las veces, eso es necedad. Hay veces ni nos están preguntando y estamos hablando de cosas que no deberíamos estar hablando. Recordemos lo que dijo el proverbista en Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay que refrenar, hermanos, y hay que saber cuándo hablar y cuándo callar. Debemos reconocer que muchas veces se habla más de lo prudente con el propósito y en ese ámbito de los negocios con el fin de vender o comprar algo, y la mayoría de las veces mucho hablar es porque el vendedor pide un precio demasiado alto, mientras que el comprador quiere comprarlo a un precio demasiado bajo. Por eso las palabras se multiplican. Es decir, a la codicia y la injusticia es la que nos hace hablar tanto. La codicia y la injusticia. Pero una persona cuando dice, yo no estoy dispuesto a pagar un peso menos, en realidad, hermanos, cuando decimos eso, estamos dispuestos a pagar un peso menos de eso. No, la realidad es que queremos manipular la situación para que el dueño de la mercancía nos diga, no, yo se lo dejo en ese precio. Y usted sí tenía más con qué pagar, usted tenía en la cartera, en la billetera más dinero, pero simplemente usted distorsionó la verdad para que esa persona le rebajara el precio. Para presionarlo, y el vendedor cede, y eso es una mentira, porque no hay una intención de la boca con la intención del corazón. ¿Sabe por qué? Usted sabe que usted tiene más dinero y usted dice, no tengo más dinero. Hermano, está mintiendo. Usted tiene más dinero. Y lo mismo en el caso del vendedor, cuando el vendedor, para presionar al comprador, le dice no, cuando después le dirá que sí. Usted ha pensado que gana el vendedor y el vendedor usted dice, ¿cuánto cuesta? Bueno, le doy tanto, y él dice, no. Y usted va saliendo del almacén y de pronto, venga, negociemos. Y obviamente
Después le dirá que sí, aunque le pedirá menos de la rebaja que usted le pidió. Eso es mentira, hermano. Porque le había dicho que no. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahí? Lo mismo que una persona que va a un vendedor y le dice, tengo 50,000 pesos. Usted se ha visto, por ejemplo, usted sabe que el producto más o menos, pero usted dice, no, tengo 50,000 pesos. Sabiendo que eso no es verdad cuando usted tiene más dinero en la billetera. Para que usted, ¿qué es lo que espera? Que el vendedor, bueno, dé mejor 50,000 pesos por eso, cuando el producto no vale eso. Hermanos, no es que sea malo negociar, yo no estoy diciendo eso, pero hay mucha gente que pide más y usted tiene el derecho de defender su dinero, es verdad, hermano. Usted tiene que pagar lo justo, pero cuidado con mentir para obtener las cosas. Eso es lo que usted debe cuidarse, debemos cuidarnos. Los cristianos deben ser veraces a la hora de hablar de los negocios, hermanos. ¿Sí ve que eso comúnmente nosotros lo hacemos? Hermanos, ¿quién está libre de ese pecado aquí, hermanos? ¿Cuántos de nosotros? Ahora, hermanos, si usted tiene el negocio, ¿qué hace, hermanos? Usted debe cobrar lo que es. Usted cobre lo justo, ni más ni menos. Y cuando alguien quiere llevar, simplemente eso es lo que vale el producto. Listo, no es más. Y ahí no se multiplican las palabras. Ahora, ya que pasen cosas que pronto un deterioro, como le decíamos, el desperfecto de un producto, lo podemos rebajar porque ya no está en la misma calidad. En ese caso, podemos venderlo a un precio más barato. Richard Steele dice con mucha razón lo siguiente: estoy seguro de que si no fuera por la codicia de algunos hombres, por un lado, y la injusticia de otros, los negocios se podrían realizar tanto con 2 palabras como con 200. Hermanos, ¿qué es lo que nos lleva a multiplicar las palabras en los negocios? La injusticia y la codicia. Eso es lo que nos lleva a multiplicar. Detrás de toda multiplicación de palabras está esos grandes pecados, y los comerciantes cristianos deben fijar un precio justo desde el principio para evitar todo esto. Siempre que hacemos de más, corremos el riesgo de decir lo que no debiéramos decir, de prometer lo que no deberíamos haber prometido, de exagerar la calidad o el precio de las cosas. Y el asunto es que es muy difícil ser veraces cuando se habla mucho, hermanos. Así que, habiendo respondido a las preguntas, hermanos, en primer lugar, ¿por qué es importante la verdad? En segundo lugar, ¿qué es la verdad? Y en tercer lugar, ¿cómo se aplica la verdad en tus negocios? Veamos en cuarto y último lugar, ¿cómo podemos desechar la mentira y cultivar la verdad? ¿Cómo podemos desechar la mentira y cultivar la verdad? Particularmente, hermanos, en el área de los negocios. Es un trabajo que es más aplicativo, ¿no? Bueno, a la luz de lo que hemos visto, nos damos cuenta cuán insensato y absurdo es exponernos a la ira de Dios, hermanos, y violar nuestras conciencias y destruir nuestra reputación para obtener un poco más de ganancia. Todo aquello que es obtenido por medios fraudulentos en ninguna manera podrán proveernos verdadera satisfacción. Eso es imposible, hermanos. Tal vez usted alcance por medio de esas cosas que son ilícitas muchas ganancias, pero satisfacción para su alma no hay. Hermanos, ¿quién se puede acostar con una libre conciencia sabiendo que usted siempre ha hecho mentiras para valerse y obtener lo que usted quiere? Hermanos, de ninguna manera. Dios nunca dará su bendición cuando se comercia de esa manera, ni sobre aquello que ha sido obtenido a través de aquellos métodos contrarios que son contrarios a su santidad. Y la pregunta es, ¿qué satisfacción podemos sacar de las cosas si Dios no nos está dando su aprobación? ¿Acaso un verdadero cristiano, hermanos, podrá disfrutar plenamente de algo que Dios no haya bendecido? Eclesiastés 5:10, hermanos, nos dice algo importante, hermanos, y usted va a notar esto. Muchas cosas que se alcanzan, muchas personas tienen muchas cosas a través de estos medios ilícitos, a través de la mentira, la injusticia, pero ¿sabe qué? Dios no les ha dado la capacidad de disfrutar lo que se tiene. No les ha dado, y Dios dice que si tú vas a hacer lo mismo, no podrás sacar provecho de esas cosas. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Hermanos, si el dinero no sacia. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto que es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que la consumen. ¿Usted no ha notado que entre más se gana, más se consume, más se gasta?
Y volvemos a lo mismo, porque no nos alcanzaba y ahorita tampoco. Y ahora tenemos más, porque resulta que ahorita se aumentaron las bocas que alimentar. Entonces muchas más exigencias tenemos hoy. Entonces dice el Eclesiastés, el predicador, qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos. Pero note, dulce es el sueño ¿de quién? Del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir. La abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños, ¿para qué? Para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así también vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Y asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome de su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría su corazón. Y dice en el capítulo 6, hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Hermanos, ¿qué dice Salomón en todo esto? Bueno, él está diciendo que solo Dios puede hacer que un hombre disfrute de las riquezas materiales. Solamente Dios. Hermanos, no es solamente que Dios nos colme de riquezas, sino que también nos dé la capacidad de disfrutar de esas riquezas. Hay personas, hermanos, a quien Dios le da riquezas y también la facultad de que disfruten de ellas. Dice Salomón, esto es un don de Dios. Pero hay personas que Dios también les da riquezas y no les da que las disfruten, y dice, esto también es vanidad y mal doloroso. Pero aquí, hermanos, debemos saber que solo Dios concede la bendición de disfrutar de los bienes materiales a aquellos que lo obtienen con una limpia conciencia. Hermanos, ¿quiénes son los que tienen derecho a disfrutar del fruto de su trabajo? Los que han hecho las cosas con limpia conciencia. Vemos en nuestra ciudad muchos trabajos ilícitos. Hermanos, ¿usted cree que esas personas podrán disfrutar de todos esos bienes materiales? De ninguna manera. Dios se ha encargado de hacerle la vida miserable a pesar de las muchas cantidades de bienes materiales que tienen. No les va a ir bien, no podrán disfrutar de eso. A través de esos medios que Dios ha santificado como buenos y válidos, solamente Dios ha prometido satisfacerlos. Entonces, hermanos, podemos considerar como sabia la persona que por medio de su astucia ha podido aumentar sus bienes. O sea, podemos considerar que una persona como sabia, aquellas que utilizan la mentira, el engaño, el fraude para obtener bienes, ¿acaso esa persona, hermanos, podemos considerarla como una persona que le irá bien en la vida? De ninguna manera. La Escritura a eso llama necedad y mal doloroso. Y esto es una señal de insensatez y no de sabiduría. Como creyentes, hermanos, ¿sabe qué? Nosotros tenemos un compromiso con la verdad. Si queremos disfrutar de los bienes de Dios, que Dios nos da, debemos hacerlo que la verdad y la integridad gobiernen nuestros asuntos, hermanos. Si la verdad y la santidad y la integridad no gobiernan nuestros asuntos, no podremos disfrutar de ellos. Nuestras intenciones, esa integridad y verdad deben gobernar nuestros asuntos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro corazón, nuestros trabajos y nuestros negocios. Hermanos, no solamente es unas cosas, todo debe gobernarlo la piedad, la santidad y la veracidad.
Y para tener herramientas necesarias, hermanos, ustedes, bueno, ahora usted dice, bueno, yo quiero ser íntegro, vivir en verdad porque soy creyente. Para alcanzar esa sinceridad e integridad, veamos las siguientes aplicaciones prácticas para terminar. Bueno, hermanos, si usted desea alcanzar sinceridad e integridad en su vida, para usted disfrutar de lo que alcanza, primero usted debe mortificar continuamente el pecado de la codicia. Usted está llamado a mortificar continuamente la codicia. Si deseamos ser veraces e íntegros, debemos mortificar continuamente la codicia, hermanos. Aquel que ama el dinero, más que el tener una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres, estará más expuesto a desagradar a Dios para obtener un mayor beneficio. Es decir, a esas personas no les importa si están desagradando a Dios. Lo importante para ellos es obtener lo que ellos quieren, ya sea a través de la mentira o a través de cualquier otra clase de pecado. Y la Escritura nos enseña que la codicia, ¿sabe qué es, hermanos? Idolatría. ¿Sabe por qué? ¿Qué es idolatría? Cuando nos proponemos algo como el objeto de nuestra esperanza y de nuestra confianza. Hermanos, si Dios no es el objeto de nuestra esperanza y confianza, entonces estamos cayendo en la idolatría. Porque muchas veces, ¿en quién pone la gente la confianza? En el dinero, en los bienes que posee. Colosenses 3:5 dice: haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia, que es idolatría. Y en el texto original dice, y especialmente avaricia, que es idolatría. Toda persona avara es un idólatra. Hermanos, nosotros alegamos mucho con el catolicismo romano, ¿cierto? Porque ellos tienen ídolos. Pero hermanos, una persona avara, una persona codiciosa ya es un idólatra, aunque no tenga imágenes en su casa. Aunque no tenga imágenes, porque ellos han puesto el objeto de su esperanza, de su confianza en su vida, en los recursos materiales. Esas personas dicen así, ellos suspiran, ay, si yo tuviera tanta dinero, sería feliz. O sea que el objeto de su felicidad, ¿dónde se encuentra? En los bienes que ellos poseen, o que están deseando tener. Pero eso, hermano, es idolatría. Porque el cristiano verdadero dice, no, mi felicidad no está en los bienes, está en el Dios que da los bienes. Y Pablo por eso le dice en 1 Timoteo 6:17, un texto que ya estudiamos cuando estudiamos la serie de 1 Timoteo, dice a los ricos, a personas que ya tienen, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza. ¿Sí ves? Un idólatra, ¿en dónde pone su esperanza? En las riquezas. Y el cristiano, ¿dónde pone su esperanza? En Jesucristo. Dice, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. En lugar de poner la confianza en las riquezas, pónganla en ¿qué? En Dios, que nos da todas las cosas en abundancias para que las disfrutemos. Eso es el sentido correcto. Pero si estás descontento con lo que tienes, y piensas que la felicidad está en los bienes que posees o que vas a alcanzar, entonces eres un idólatra. Cuando una persona llega a sentir molestia y descontento por algo que no posee, que desee tener algo, eso indudablemente, hermanos, es un síntoma de codicia y una violación al mandato explícito de Dios en su palabra. Hebreos 13:5-6, note lo que dice Hebreos 13:5-6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. O con avaricia, que es idolatría. ¿Por qué? Contentos con lo que tenéis ahora. Ahora, hermanos, si contentos con lo que tenemos ahora, ¿qué nos lleva a estar contentos con lo que tenemos ahora? Lo que sigue diciendo él. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Dónde está la confianza de este hombre? ¿Dónde está direccionando la confianza? En Dios y no en el tener las cosas. No en lo que poseemos, sino en el Dios verdadero que nos da todas las cosas. Así que tenemos a un Dios como Padre y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que las pidamos. Entonces debemos estar contentos con saber que tenemos un Dios que está al tanto de nuestro cuidado y a la protección nuestra. Y la protección de un Dios todopoderoso, soberano, y Él ha dicho, no te desampararé ni te dejaré.
Hermanos, un creyente, ahora yo no estoy diciendo, ¿será que un creyente puede desear cosas? Sí, un creyente puede desear algo que no posee y aún poseerlo a través de los medios que Dios ha provisto para ellos. Pero una cosa, hermanos, es desear y otra muy distinta es codiciar. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Desear es si el Señor quiere dármela, pero eso no me va a quitar el sueño, eso no me va a quitar el gozo. Mi gozo está no en las cosas si las tengo o no las tengo, mi gozo está en el Señor. Pero otra cosa es muy distinta porque la codicia nos lleva a estar abrumados, aburridos y tristes porque no tenemos lo que queremos tener. Y eso ya es idolatría, porque nuestro contentamiento, alegría y gozo depende de las cosas que poseemos y no del Dios que nos da todas las cosas. Así que el codicioso no se contenta con la situación presente y piensa que su felicidad y bienestar depende de aquello que no posee. Por eso es que Pablo le llama idolatría. Porque él piensa, si tan solo tuviera aquello, yo sería feliz y estaría más tranquilo. Hermanos, ¿alguna vez usted ha pensado esto? Yo sé que todos somos tentados a pensar así. Si tuviéramos algo, diríamos, estaríamos felices. Pero eso es mentira, hermano. Entonces, nuestra tranquilidad y felicidad está dependiendo de un objeto, de una circunstancia. En consecuencia, este objeto se ha convertido en un ídolo. El Señor Jesucristo, hermanos, dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, sino en tener a Dios como nuestro ayudador. Es la codicia y es lo que lleva a los hombres a mentir para obtener algún beneficio. Hermanos, todo esto, ¿sabe qué es movido? Detrás de todas las cosas que hacemos hay algo, la codicia. Y los que han aprendido a estar contentos con lo que tienen no tendrán muchos problemas con la mentira. Hermanos, si está contento con lo que tiene, ¿cuál es el objeto de mentir? También no tendrán problemas con las exageraciones porque ellos están contentos con su situación presente. No están constantemente manipulando la verdad para sacar provecho, no están constantemente manipulando la verdad para sacar provecho de una situación, ni dándole lástima a los demás. Son personas que han aprendido a contentarse con su situación, no porque son masoquistas, sino porque han entendido el arte del contentamiento. Como dijo Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, por todo estoy enseñado. Así que el arte del contentamiento, de entender que Dios cuida de nosotros, es la codicia las que nos lleva a mentir, y particularmente en el área de los negocios. Segunda aplicación práctica, hermanos. Debemos aprender a depender de Dios y en su providencia en el desempeño de nuestros deberes. Debemos aprender a depender de Dios en su providencia en el desempeño de nuestros deberes. Hermanos, no es por medio de la astucia que lograremos el bien que deseamos. Dice el salmista en el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y hermanos, y este texto no prohíbe de ninguna manera que velemos o que edifiquemos, sino que debemos hacer todo esto, hermanos, en dependencia de Dios. Debemos velar y edificar, pero no en nuestras propias fuerzas, porque dice Eclesiastés 9:11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Hermanos, hay personas que no son tan sabias y tienen más recursos económicos que otras que son más sabias. Ahora, ¿por qué? Porque Dios, es la decisión de Él llenar la mano de alguien como Él quiere. Y en esto, hermanos, en otras palabras, no es tu elocuencia la que te sacará adelante. No es nosotros, ¿cómo es que decimos? No es nuestra labia, ¿no? La que nos va a sacar de los problemas. Es Dios quien decide lo que tú deseas, y es posible que por medio de tu elocuencia alcances objetos que tú desees, pero no los disfrutarás porque Dios no te lo va a permitir, hermanos. Nadie disfruta nada con una conciencia cargada de pecado sabiendo que ha hecho las cosas malas.
Y el enemigo tratará de que no nos apartemos, que nos apartemos del método que Dios constantemente, hermanos, nos ha mostrado para obtener lo que deseamos. Y decidimos caminar por el atajo que el enemigo nos pone. Siempre, hermanos, el enemigo siempre va a ver. Ese es el camino de Dios. Él siempre nos presenta un atajo. Pero, hermanos, terminaremos aprendiendo por experiencia lo que nos enseña Hebreos 3:13. Dice que el pecado es un engaño. Hermanos, Satanás siempre nos vende la idea de que el camino de Dios siempre es más largo. Por eso nos presenta un atajo y aún más dice que todo el mundo coge por ahí. No solamente dice que hay un atajo más fácil para llegar más rápido, sino que todo el mundo sigue por ahí, porque mire, todo el mundo va por ese mismo camino, hágalo también usted. Así que el pecado es un engaño y aquellos que dependen continuamente de Dios para el desempeño de sus deberes percibirán más fácilmente que la práctica de la verdad, no del engaño ni de la mentira, es el método más efectivo para obtener la bendición divina. Hermanos, ¿quién en la Biblia con mentiras obtuvo algo, pero le fue muy mal? Jezabel, ¿cierto? Con medio de una mentira, Jezabel obtuvo la viña de Nabot, pero Jezabel no la pudo disfrutar, ¿sabían eso? Acabó su vida comida por los perros. Hermanos, devorada totalmente. Yo creo que fue una situación muy horrible que una mujer tan malvada esta robó la viña de Nabot con mentiras y los perros la devoraran. Ni siquiera la viña le sirvió para enterrarla, porque ni siquiera quedó los huesos. No sé si qué quedaría. Así que, hermanos, no le irá bien al hombre que alcance las cosas con mentiras. Tercera aplicación práctica. Mantén en todo momento fresco en tu mente lo que Dios dice en su palabra acerca de la mentira. Mantén siempre fresco en tu mente lo que Dios dice en su palabra acerca de la mentira. Hermano, no olvides que Satanás es el padre de mentira y que la mentira es el arma que él utiliza para promover su reino de dolor y muerte. Es verdad que los malos prevalecen por algún tiempo, usted lo está viendo en nuestra ciudad. Pero también es verdad, hermanos, que su éxito es pasajero. Muchas veces estas personas, la vida que viven es corta, los eliminan y el juicio les viene en cualquier momento. El texto en que nos hemos estado estudiando, Proverbios 12:19, que dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El que hace negocios con mentiras, dice que su lengua permanecerá solamente por un momento. Y en Apocalipsis 22:14-15 se nos dice, hermanos, y yo quiero, hermanos, que usted revise en sus negocios al comprar y al vender, hermanos, qué tanto estamos cuidándonos de esto. Dice el Señor en Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde quedarán estas personas que les gusta mentir? Que les gusta mentir para obtener cosas, hermanos. Ellos no irán al cielo. El lugar de ellos está preparado por Dios en el lago de azufre y fuego, el infierno eterno. Pero no es el cielo. Cuarta aplicación práctica. Recuerda continuamente que vives en la presencia de un Dios que no solo conoce todas tus palabras, sino también todas tus intenciones. Recuerda que continuamente, hermanos, vives delante de un Dios que es omnisciente, que no solamente conoces todas tus palabras, sino que también conoces todas sus intenciones. Por eso dijo el salmista en el Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú la sabes toda. Es Dios sabio, ¿no? Saber todo lo que antes de decirlo ya lo sabe. Y también nos dice su palabra que Dios tiene ojos como llamas de fuego y que Él escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La pregunta que hacemos, hermanos, ¿acaso podrás buscar consuelo en medio de la aflicción? Si has tergiversado la verdad,
si durante el día has estado falseando la verdad, has estado exagerando y manejando la información para tener provecho, ¿cómo podrás estar tranquilo cuando vayas a reposar en tu almohada? Hermano, cuando tú estás viviendo de esta manera, ¿cómo puedes descansar en la noche sabiendo que estás haciendo lo que no debes de hacer y estás alterando la realidad de las cosas para obtener un provecho? ¿Cómo puedes decir que estás tranquilo? Si eres un verdadero creyente, debes procurar que todos tus asuntos sean manejados en el marco de la verdad, nunca del engaño, nunca de la mentira. Proverbios 13:5 dice, el justo, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace el justo? El justo aborrece la palabra de mentira. Hermanos, si tú eres creyente, tú aborreces la mentira. En los negocios vas a aborrecer decir lo que no es, no vas a alterar, no vas a exagerar, porque tú como creyente, ¿qué espera Dios de ti como creyente? Que aborrezcas la mentira. No te engañes si piensas que eres cristiano, un hijo de Dios, si la mentira es una característica en tu vida, principalmente aquí en el tema de los negocios, porque dice la Biblia que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Y en Salmo 101:7, Dios ha dicho claramente, no habitará dentro de mi casa el que hace ¿qué? Fraude. Hermanos, en el cielo no habrá lugar para los que hacen fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Dice Dios, Él se encargará de que no haya entrada para él en el cielo. El lugar para ellos es el infierno. De manera, hermanos, que si reconoces que hasta ahora has andado en falsedad, ¿qué te queda a ti, hermano, si no venir a Cristo? Es más vale, hermano, que te arrepientas. Y arrepentirse, hermanos, es el que confiese su pecado y se aparta de él. No es solamente confesar, es que tú debes apartarte de eso que estás haciendo. Y arrepiéntete. Pero Cristo dice que si confesamos nuestros pecados, es el fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para limpiarnos de toda maldad, hermanos. Y el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿sabe qué? Hallará misericordia. Porque Él solamente puede limpiarte de la maldad. Él solamente puede ayudarte. Si eres cristiano, esto va a ser un fruto en tu vida, la veracidad en tus labios. Así como la veracidad, hermanos, en los negocios. Vamos a orar.